Cuando uno se hace empresario por primera vez y por lo tanto es novato, es habitual vivir en una especie de realidad paralela que es provocada principalmente por no saber que no se sabe. Y eso hace que se tenga una especie de sensación de felicidad, por llamarlo de alguna manera, y que suele ser independiente de los resultados que esté obteniendo. De manera que si le va bien el negocio se dice a sí mismo que ser empresario tampoco era tan difícil, y si le va mal, pues seguramente se dice cosas como que si los clientes no entienden lo que ofrece, que si la competencia es desleal porque tira los precios, o que si el gobierno es injusto porque le muele impuestos. La cuestión es que raramente le da por pararse a analizar a qué se deben esos resultados. Y esa falta de curiosidad es la que hace que, por un lado, tenga más posibilidades de mantenerse en el lado de la balanza de los malos resultados y, por otra, que su novatez como empresario se alargue por muchísimos más años de lo que debería ser normal. Así que he pensado que para el caso en que tú estés viviendo en ese involuntario Matrix y aun a costa de que por culpa de lo que te voy a contar hoy tu felicidad empresarial pueda disminuir o incluso caerse casi del todo, como me pasó a mí en su momento, te voy a exponer unos cuantos errores que se suelen cometer, sobre todo al principio, para que si estás cayendo en alguno de ellos, pues dejes de hacerlo, y si no estás cayendo, pues para que no caigas. Bienvenidos al podcast de Negocios Perfectos. Soy Rafael Valero, consultor de gestión empresarial y productividad y mentor de empresarios. Y si eres un pequeño empresario, un autónomo o un emprendedor y quieres mejorar la gestión de tu empresa, estás en el lugar adecuado. Porque aquí vas a encontrar cada semana reflexiones, consejos, técnicas y estrategias basadas en mi propia experiencia que te ayudarán a convertir tu empresa en un negocio del que poder vivir bien. Si quieres consumir este mismo contenido en versión texto o en vídeo, puedes hacerlo en negociosperfectos.net/blog. Pero si quieres hacerlo más cómodamente mientras caminas por la calle, haces deporte o estás conduciendo, este podcast es para ti. Bienvenido. Uno de los errores más habituales en los que se suele caer, sobre todo cuando se empieza una empresa, tiene que ver con las ventas, y en concreto con pensar que para tener éxito, en lo único en lo que hay que centrarse es en vender y en vender más aún. Sin embargo, la realidad es que la gestión de una empresa va mucho más allá que el solo vender, porque para empezar hay que recordar que aunque tú estés solo al principio, también existe la administración, las finanzas, la estrategia, la planificación, los procesos y muchísimas otras cosas. Pues aunque es verdad que una empresa que no tenga ventas no va a poder mantenerse en el mercado, también es cierto que si solamente te dedicas a traer facturación, lo más probable que te pase es que acabes muriendo de éxito, porque aunque sí has traído clientes y facturación, como estás tan centrado en su captación, seguramente no vas a poder darles el servicio que mereces o que les has prometido. Así que en lo que respecta a esto, analiza qué estás haciendo en tu caso y asume que dirigir tu empresa es más una carrera de fondo que un sprint, porque en este caso no llega más lejos quien más corre. Otro error muy común cuando se empieza y que viene en parte derivado del anterior es el de no controlar y medir los resultados. Y es que uno está tan metido en la ejecución de las tareas del día a día que muchas veces se olvida de que tiene que entender por qué pasan las cosas que pasan en la empresa. Y para no irnos más lejos, podemos basarnos en las ventas, porque ¿tú sabes a cuántos clientes tienes que visitar para que uno acabe comprándote? ¿Y cuántas visitas has de hacerle a ese cliente para que te compre? ¿Y cuántos clientes se pueden visitar por día? ¿Y cuántas llamadas has de hacer para que un cliente te reciba? Y así podríamos tirarnos unas cuantas horas haciéndonos preguntas intentando definir todos y cada uno de los parámetros que deberías controlar para analizar la información en tu favor. Porque es probable que pienses que para qué quieres saber esas cosas si estás tú solo y con lo que estás consiguiendo ya te va bien. Pero imagínate que mañana decidieses contratar a un vendedor. ¿Qué le vas a decir en referencia a cuánto tiene que trabajar para conseguir determinados resultados? ¿Y cómo pretendes crear un plan de comisiones si no sabes si los objetivos que le marcas, si es que se los marcas, están acordes al esfuerzo que tiene que realizar? En fin, este es un tema que es muy amplio y que no me da para explicártelo en un artículo como este, pero sí espero que seas capaz de ver la importancia que tiene y que para el caso de que no estés midiendo y analizando todo lo que pasa en tu empresa, te sirva para empezar a planteártelo.
Y tienes que recordar que no son solo las ventas lo que has de medir, sino que también has de medir todas y cada una de las áreas de tu empresa, aunque seas tú la única persona que las vaya a manejar, porque esa información te va a dar poder y te va a permitir tomar decisiones mucho más acertadas y muchísimo más rápido. Otro error súper típico al principio, sobre todo si empiezas el negocio como autónomo, es el de mezclar el dinero personal con el de la empresa. Es decir, básicamente eso de utilizar la misma cuenta para todo, independientemente de que el cobro o el pago que se deba realizar tenga que ver o no con el negocio. Que lo que suelen responder aquellos que lo tienen así es que al fin y al cabo, ¿cómo lo van a separar si son la misma persona? La cuestión es que esto, que suele ir acompañado de un deficiente control de las finanzas, hace que te lleve a engaño y que creas que estás ganando más de lo que estás ganando porque tienes acceso a todo el dinero que hay en la cuenta. O todo lo contrario, que pienses que el negocio no es rentable porque como no hay dinero en la cuenta, tú tienes que cobrar según vas cobrando a los clientes. En cualquier caso, este es un tema con el que si no tienes cuidado puedes hacer que sea el fin de tu empresa, especialmente si las ventas van bien y para colmo tú no te has marcado una nómina fija para cobrar cada mes. Porque lo que pasa es que la mayoría de las personas no tenemos educación financiera lo suficientemente decente como para entender según qué cosas, y gastamos el dinero en función de lo que tenemos y adaptamos nuestra vida a esos mismos ingresos. Y si te va bien la cosa y hay mucho dinero en la cuenta, pues tú vas a vivir en función a ello. Irás a mejores restaurantes, comprarás un coche más caro y todas esas cosas que hacemos los empresarios cuando empezamos y creemos que el cielo se nos ha puesto de cara y que no nos va a dejar tirados. Pero si no reinviertes en la empresa y guardas una parte para imprevistos, cuando te lleguen las vacas flacas, que ya te digo que siempre llegan, no vas a poder responder ni seguramente serás capaz de bajar tu ritmo de vida a la velocidad necesaria. Y eso hará que si no tienes cuidado tengas que cerrar el negocio, que en principio parecía que tenía posibilidades, por el simple hecho de haber mezclado churros con meninas. Así que ponte un sueldo si es que aún no lo tienes puesto y no cojas ni un euro más de la empresa por mucho que sobre después de haberte pagado. Y si lo haces, devuélveselo que es suyo y no tuyo. Y cuando creas que ya facturas lo suficiente y lo creas conveniente, pues súbete el sueldo y ya está. Otro error muy común del que te suelo hablar muchísimas veces y que además en este caso no solo tiene que ver con los empresarios que empiezan, es el de no planificar. Que sobre esto ya no sé qué más decirte que no te haya contado ya, porque da igual cómo te pongas y lo que creas, pero si no planificas a corto, medio y largo plazo, difícilmente vas a poder llegar a donde quieras llegar, si es que en algún momento has tenido claro cuál es ese destino. Y si llegaras, pues sería por pura chiripa, porque difícilmente lo lograrás de una manera productiva. Así que márcate objetivos claros y conseguibles y a continuación crea un plan que les dé soporte y que te sirva de mapa para definir el camino que tienes que seguir. Pero no hagas todo ese trabajo y después lo guardes en un cajón, sino que tienes que estar pendiente de él y revisarlo y redefinirlo constantemente, porque lo que hoy es blanco mañana puede que sea amarillo y pasado puede que vuelva a ser blanco. Además, como empresario deberías huir de la suerte como del agua hirviendo, que esto no significa que si la tienes no debas agradecerlo, pero en ningún caso debes creer que va a ser la suerte la que te ayuda a conseguir tus objetivos. Otro error del que también te he hablado muchas veces es el de no formarte o formarte solo en aquello que ya conoces y que seguramente dominas porque básicamente es tu profesión. Y es que el trabajo de un empresario va mucho más allá de su profesión y empeñarte en mejorar aquello que ya dominas está muy bien, pero quizás sería más inteligente que aprendieras cosas que te ayuden a gestionar la empresa. Porque aunque es verdad que no tienes que ser necesariamente experto en nada, sí que has de entenderlo lo suficiente como para que cuando decidas delegarlo sepas si el trabajo que se está realizando es el adecuado a los resultados que tú esperas. Aunque en este aspecto sí me gustaría decirte una cosa, y es que tienes que intentar no caer en el error de convertirte en un estudiante y dejar de lado tu función de empresario. Es decir, que no te dediques a aprender y aprender un montón de cosas que aunque sí que estará muy bien que las sepas, son cosas que puedes y que casi vas a tener que delegar en especialistas. Que esto suele ser muy corriente en aquellos a los que les da miedo delegar y dirigir,
y en lugar de admitirlo, lo que prefieren es pensar que si aprenden ellos a hacerlo, se van a ahorrar un pastón porque no van a tener que contratar a otros profesionales. Pero esto es un error, como te digo, por varias cosas. La primera, porque mientras estás aprendiendo a hacerlo, no te estás dedicando a las demás cosas que tienes que hacer como empresario. La segunda, que el tiempo que se dedica a aprender también tiene un coste por hora, más el coste de la oportunidad. Y eso es algo que estás invirtiendo y que al final, si pretendes que la empresa crezca, pues seguramente vas a tener que delegarlo. Y sí, aunque ese conocimiento ya lo tendrás, la realidad es que solamente te servirá para eso, para tenerlo. Y la tercera, porque por regla general lo que deciden aprender no suele estar relacionado con la gestión pura de la empresa y por lo tanto se capacitan para ser mejores técnicos en lugar de para ser mejores empresarios. Al final, lo que te quiero decir con esto es que antes de elegir qué formación vas a hacer, te plantees y hagas los cálculos de si no te saldría más rentable contratar un experto para que tú pudieras dedicarte a otros menesteres más rentables para ti y para la empresa. Y el último error del que te voy a hablar hoy tiene que ver con la imagen errónea que tienen algunos empresarios de lo que es ser empresario. Y dentro de esto nos encontramos básicamente con dos tipos principales y de los que seguro que conoces a más de uno en cada tipología. Mira, por un lado tenemos aquellos que creen que su trabajo de empresario consiste en estar siempre al pie del cañón. Es decir, esos que son los primeros en llegar y los últimos en marcharse, los que se encargan de todo y son el centro del mundo en lo que respecta a su empresa y que les llamen cuando les llamen siempre responden, independientemente de que sean las 10 de la noche o que sea un domingo por la tarde. Son estos que están contigo tomándose una cerveza y están todo el rato respondiendo emails, respondiendo llamadas, atendiendo al WhatsApp, etc. Que el problema que tienen estos es que como empresarios se ven mucho más pequeñitos de lo que en realidad son y entonces se esfuerzan por demostrar que son insuperables en cuanto a la gestión y la atención a todo el mundo, ya sean clientes, proveedores o empleados. Que la mayor pega que tienen para sí mismos es que no solo no tienen vida, sino que además, cuando no responden por lo que sea, como todo el mundo está acostumbrado a que siempre están pendientes, pues lo que hacen es generar enfado. Pero si estos lo tienen mal, no digamos de aquellos que van de divos, que son la parte totalmente opuesta a la anterior que hemos visto. Y es que no solo no contestan nunca, sino que encima parece que son los reyes del mambo y que todo les va genial, cuando la realidad es que no es así. Estos son esos a los que les llamas o les escribes para hacer negocios, para pedirles un presupuesto o para lo que sea, y además de que tarden en responderte horas o incluso días, pareciera que les molesta que les dé trabajo. Y uno podría pensar que al fin y al cabo, bueno, pues el empresario no tiene por qué atender según qué asuntos, pero cuando ese empresario está solo y se sabe, lo que uno espera es que la atención que se brinde sea exquisita, al menos si lo que quieres es hacerle ganar dinero. En cualquier caso, muchos de estos divo empresarios actúan así para dar imagen de que tienen el control de su productividad o que están muy atareados porque tienen mucho trabajo. Sin embargo, lo que percibimos los demás es que o están faltos de profesionalidad o que si tienen tanto trabajo no merece la pena darles más, porque viendo cómo actúan cuando se les contacta ya te puedes imaginar cómo va a cumplir la fecha de entrega del trabajo. Así que si tú eres de los primeros, empieza a delegar tareas y vive, y si eres de los segundos, contesta el teléfono, por favor. Y si no quieres hacerlo porque te incordia atender según qué temas, pues te digo lo mismo que al anterior, delega. Y ya está. Esto es todo lo que te quería contar hoy. Ahora, antes de despedirme, me gustaría recordarte que si tu empresa está en ese punto en el que no sabes lo que le pasa, pero algo no va bien, sí sabes lo que le pasa, pero no sabes cómo solucionarlo, o todo va bien, pero quieres darle un impulso para crecer y no sabes cómo hacerlo, puedes contar conmigo. Entra en mi web negociosperfectos.net y solicita una reunión estratégica completamente gratuita y sin ningún tipo de compromiso para ti, para que charlemos un rato y me cuentes en qué punto estás y qué es lo que quieres conseguir, por si yo fuera quien pueda ayudarte a lograrlo. Y hasta aquí el podcast de esta semana. Te recuerdo que si quieres ver la versión en vídeo, puedes hacerlo en negociosperfectos.net/blog. Hasta la próxima.